Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. La Che Grande la información a esta hora de la mañana en nuestros estudios. Ya compartimos la mesa de trabajo con el señor economista Francisco Suet Morales, ex ministro de Economía de acá, del Ecuador. ¿Cómo está, mi estimado Pancho? ¿Cómo le va? Bueno, pienso que mejor que antes. Mejor que el presupuesto general del Estado, en todo caso. Oye, pero esto del presupuesto, respetando la opinión, el conocimiento de las personas, ¿no?, de los ciudadanos. Pero incluso periodistas se centran mucho su atención en el presupuesto. Tú como ministro sabes, fuiste ministro, sabes perfectamente bien que el mismo nombre dice presupuesto, no hay una cosa definida, si bien cierto es un instrumento para practicar o ejecutar la política fiscal, pero eso no es lo que hoy por hoy los ecuatorianos y particularmente el sector productor, tanto para la demanda interna como para la externa, que es la más importante, el sector exportador, que está ávido por saber, por conocer cuál va a ser la política macroeconómica que el señor Lenín Moreno tiene para, insisto, para estos sectores productivos, una política, yo diría, pues hacia el sector exportador o solamente para la demanda interna, no sé. Y de eso es que estamos todos los días preguntando, ¿qué sabes al respecto? Bueno, el presupuesto, curiosamente, mientras menos dice, más dice. ¿Qué quiero decir con esto? Por el lado del gasto, el modelo de gasto en Ecuador es terriblemente rígido. El gasto corriente debe estar en el orden del 80-85%, que es bastante alto. Corriente. Y ese gasto corriente tiene tres componentes, que son los sueldos, los pagos de intereses y las transferencias corrientes que se hacen entre gobiernos, ¿no? Entonces, esos tres rubros, que repito, entre los tres dan alrededor del 85%. Que son gastos fijos. Son gastos fijos que son irreductibles. Un poco es como decir el gasto en la comida, por así decirlo, el gasto en la luz eléctrica, o el gasto en el agua potable, o el gasto en el transporte, que son... O el gasto de la nómina, que si no sacas a nadie. O el gasto de la nómina, todo eso está absolutamente fijo, ¿no? Y segundo, tienen que hacer unos esfuerzos titánicos para lograr cubrir esa brecha de financiamiento de 10.000 millones de dólares que el propio presidente de la República lo ha mencionado una y otra vez, y que aquí en esta cabina lo mencionábamos ya varias veces inclusive antes de que él sea presidente, ¿no? Es más, es posible que sea un poco mayor que los 10.000 millones. Entonces, parecería como que están interesados en hacer otra emisión. A ver, primero es otro swap de oro. Ya. No, volver a empeñar el oro. No, para conseguir dinero contra eso y poder, no sé, pagar el 13º, ¿será? Hacer otras emisiones que te aseguro que van a ser posiblemente tanto o más caras que las anteriores, por el hecho de que el mercado reconoce que este es un país que, si bien no está en la insolvencia, está llegando a un punto de quiebre en materia de crédito externo. El crédito interno no existe, no tiene fuentes, ¿no? Y en materia de política económica, más que política económica, hablamos de economía política, ¿no? Que son, pues, dos temas diferentes, porque
Para el presidente y para el gobierno, en este momento, lo importante es asegurarse de que su campaña por el sí triunfa. Eso es crítico. Y debido a esa fijación política, mal va a poner en riesgo a través de cualquier política económica, ¿no? La voluntad del electorado. Recordemos, ha habido ocasiones anteriores, todavía me acuerdo cuando el presidente Febres Cordero hizo una consulta con dos preguntas que eran tan de fondo como que una de ellas era acerca justamente de un problema gravísimo que tenemos ahora y que será más grave más adelante, que es el del Seguro Social, ¿no? Respecto de la posibilidad de flexibilizar la política del régimen del régimen de la seguridad social. Iba ganando y todo, pues eran dos preguntas de cajón, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, las perdió. Y así por el estilo. Entonces son riesgos calculados, ¿no? Y mientras más distante es la fecha de la consulta misma, la situación se vuelve un poco más desesperada o más gravitante, o no digo desesperada, pero ciertamente más preocupante para... O sea, se podría pensar, Pancho, entonces que debido a ese interés de lograr un resultado positivo en la consulta popular, el gobierno no adoptará medidas de ajuste que son necesarias para un poco atenuar este problema. Clever, el ajuste, y yo también lo he dicho aquí con ustedes, el ajuste es casa adentro. Con este ministro de Finanzas no se va a llegar a ningún lado en esa materia. No, bueno, será profesor, pero profesor de una materia que está rechazada por la experiencia y por la necesidad del país. Mira, ¿qué es lo que ocurre? El Estado tiene que bajar el ritmo, no solamente bajar el ritmo, tiene que bajar el gasto en términos absolutos. No lo puede aguantar así, ¿no? Que esto provoca recesión o provoca un problema de desempleo, bueno, lo va a provocar en cierto modo dentro del mismo aparato estatal. Aparato estatal que por lo demás está hiperinflado. El otro día me tocó ir a mí a una de estas instituciones públicas a las que les huyo como el ratón al gato, ¿no? Y sin embargo fui a una diligencia. Te cuento que ahí adentro encontré más guardias que los que tiene la ATM aquí, ¿no? Entonces eso te da una idea de la sobrecarga que hay de empleo de todas las gamas, ¿no? Había pues 4 secretarias por un lado, 2 recepcionistas por el otro, guardias afuera de la dependencia principal, guardias adentro de la dependencia principal. Tenías una atención inmensa, entonces. No, te estoy diciendo, el costo fijo, la carga fija, es tan alta, ¿no? Y sabemos, porque tenemos un modelo, que en este caso es el municipio de Guayaquil, que se puede tener una organización mucho más escueta, ¿no? En materia de gasto fijo, más aún cuando no se tiene. Porque mientras más avanza el gasto fijo, más avanza también la corrupción. Es que van de la mano, ¿no? El Estado pone regulaciones y esas regulaciones causan corrupción. Es inevitable que eso ocurra así. Y precisamente ahí es donde está el problema. Entonces, ¿cuánto puede bajar? Puede bajar fácilmente hasta el 10% del PIB en gasto público. Ahora, estoy de acuerdo en que esas cosas pues no se hacen de la noche a la mañana. Pero tiene que haber, si el día de hoy, que entiendo que hoy día dan a saber este programa macroeconómico del que hablas,
Si el día de hoy no se dice absolutamente nada de esto, le puedo augurar al presidente Moreno que la mesa no puesta que le dejaron, no quedarán ni las patas, ¿no? Porque simplemente esto se irá deteriorando más, debido a que no hay ni habrá la reacción adecuada del sector productivo. En otras palabras, el sector productivo producirá a los efectos de poderse alimentar y de poder más o menos trabajar a media llave, ¿no? Y de seguir adelante, tal vez amortizando las inversiones que ha hecho, pero pensar en la expansión, y en eso es lo que hay que pensar. Claro. Es otra cosa, esa es harina de otro costal, y para eso se requieren expectativas que van mucho más allá de las que el gobierno actual está dando, y no las dará con ese equipo económico, y no las dará mientras se llegue a la conclusión de que aquí lo que estamos es en una sesión permanente de denuncias que a la postre o al final terminan siendo un poco de dudosa reputación respecto a si se quiere utilizarlas simplemente para mantener la distracción. 7:19, dialogando con el economista Francisco Suet Mora, ex ministro de Economía, analista económico. Usted, Lenín. Hablando de distracciones, ¿qué ocurre con esta revisión, esta reconsideración del crecimiento que ha realizado el Fondo Monetario Internacional? Nos decían que íbamos a decrecer, ahora nos hablan de un 0.2, poco, pero crecimiento positivo. Es crecimiento, ¿no? Bueno, si estás contento con eso, yo no te voy a dañar. Bueno, mañana, si me dicen que tengo un cáncer y que me voy a morir en un año, y después me dicen que mi expectativa de vida se ha incrementado a 5 o a 10, bueno, sí es motivo para festejar. ¿Y de dónde crees que sale esa no lo sé, por eso le pregunto. Sale del cacao, sale del banano, sale de los camarones, sale de las exportaciones que supuestamente no tenían posibilidad de ser competitivas en dolarización. Ahí está la respuesta al magnánimo Correa. Ahí está. Esto es lo mucho que sabe este fulano de estos temas. El sector privado, una vez más. Pero es claro, pues es que el sector poniendo el pecho. La otra situación es, y no se da en estos días exactamente, pero sí se dio, y en esto hay que tener cuidado, ojo con lo que estás midiendo. Tienes un efecto de deuda en el segundo trimestre de este año, que todo este gasto, todas estas contrataciones previas que hace Correa y todo este estímulo artificial que le da a la economía a través del endeudamiento. Eso es como el fulano, hablando de medicina, que lo pones en el respirador artificial, pero le desenchufas el respirador artificial y se muere. Exactamente, ¿no? A ese punto quería llegar, economista. Ahí estamos. A ese punto quería llegar. Entonces, Nebot habló en la sesión solemne del día lunes y dijo que es fácil hacer un recorte del 10% del gasto público, y eso implicaría un ahorro de poco más de 3.000 millones de dólares. ¿Es así de fácil recortar? A ver, no es fácil en el sentido, y repito la frase que dije hace un momento, no es fácil en el sentido de poderlo hacer de la noche a la mañana. O en este caso, noche a la mañana quiere decir tal vez en el lapso de un año. Pero ciertamente que tienes que tener una dirección clara y específica para, en este caso, los 4 años. En otras palabras, hay que tener un mapa de ruta que permita establecer hacia dónde va la economía y cómo se lo va a lograr. Y no, a ver, el señor Moreno tiene un loable propósito de hacer este programa de viviendas. La pregunta es, respecto al programa de viviendas, ¿de dónde va a sacar la plata? No. ¿Quién se la va a prestar? ¿Y quién se la va a prestar? Y si se la presta y las ofrece gratis, ¿quién la va a pagar? Pues a ver, al final del día la paga alguien, pues, y ese alguien es el contribuyente, ¿no? Entonces, si quieres que cargarle sobre los hombros al contribuyente 300.000 casas más, vas a tener que subir impuestos. Y para subir impuestos, entonces lo que vas a tener es un efecto de resaca bastante serio, porque
tenemos, aparte de todo, un régimen tributario perverso, un régimen tributario que depende del 1% para su sustentación, y es al 1% al que ataca permanentemente. ¿Usted prevé que se viene un anuncio de incremento de impuestos en las medidas económicas o en el programa económico que se ha dicho se va a presentar el No, día de en hoy? este momento, no lo creo. No lo veo así. Creo que el presidente se expondría a perder mucho La capital consulta, ¿no? político y arriesgar la consulta, a menos que la quiera perder, ¿no? Porque esa es la otra cosa, ¿no? De repente uno no sabe cuáles son las verdaderas intenciones, pues, ¿y qué tal si las intenciones son precisamente perder? ¿No? Entonces, en ese caso, pues, vaya para adelante. No creo que ese sea el caso, mi opinión, no creo que ese sea el caso. Creo que efectivamente hay un divorcium aquarum, ¿te acuerdas cuando estudiábamos historia de límites? ¿No? Entre las dos facciones de esta cosa que se llama AP, ¿no? Y que de alguna forma el presidente Moreno no comulga, no solamente con el estilo, sino con la manera de ver las soluciones económicas y políticas al país, mientras Correa lo hacía simplemente con la perversa intención de arruinar la economía. Moreno tiene más sensibilidad y felizmente no dice que sabe economía. Estamos en diálogo con el economista Francisco Suet, ex ministro de Finanzas. Economista, ahora, usted habló de las casas, y allí se requieren de algunos miles de millones de dólares. Escuchábamos al presidente Moreno el pasado día lunes hablar de un puente para Guayaquil, un puente que cuesta 800 millones de dólares. Ha hecho referencia también al plan Toda una Vida, en donde hay un sinnúmero de bonos, de incrementos de bonos, de atenciones. También se habla, por ejemplo, de mucha inversión para que todos, al menos así se lo ha anunciado, los cantones del país tengan agua potable, agua segura. Entonces, todos los proyectos se refieren a egresos, y a egresos de muchos cientos o miles de millones de dólares. Miles y miles, está hablando de decenas de miles ahora. Claro, de decenas de miles. Y una vez más la pregunta es, ¿de dónde sale la plata? ¿Ante qué estamos, economista? ¿Estamos ante promesas que no tienen sustento por ningún lado? ¿O no sé, o ante un gran optimista sentado en Carondelet? A ver, vamos por el tema de dónde sale la plata. Mi estimado Lenin, tú eres contribuyente, ¿no? Así es. Sale de tu bolsillo. ¿Ok? Pero no hay tanta plata, pues, para hacer tanta cosa. Es que claro que no la hay. Si se ha llegado, Y mira, lo que hay está comprometido. estirando hasta el punto en que se rompen los bolsillos, ¿no? Se llega a los 15.000 millones en recaudaciones tributarias, más, digamos, 3.000 o 4.000 millones en recaudaciones de aduanas. Está por debajo de los 20.000 millones. Ese es el límite, ¿no?, de la recaudación tributaria de lo que se llama los ingresos permanentes, ¿no? Y recuerda que esos ingresos permanentes dependen en más o menos un 80% de lo que paga el 1% de los contribuyentes. 1% de los contribuyentes, ojo. O sea, es un régimen bastante vulnerable desde ese punto de vista, porque se enfoca en ese 1% y deja por afuera, digamos, al 50%, por así decirlo, o tal vez al 60%, que están afuera totalmente de la red tributaria, ¿no? Entonces, ese problema o ese tema difícilmente se lo puede llevar más allá de donde está, ¿no? Eso en cuanto a de dónde sale la plata. En cuanto a las promesas, efectivamente es una manifestación un poco más amable, por así decirlo, pero es una manifestación del populismo, ¿no? Y el problema es que aquí se ha sembrado ya, y está sembrada, una mentalidad de dependencia por parte de la gente. Entonces la gente espera. Aquí nadie entiende economía desde ese punto de vista, ¿no? De alguna manera alguien cree que por algún lado, en algún jardín del Edén, ¿no?, hay un árbol de economía,
A que tú te acercas y le arrancas, las hojas son unos billetitos, le sacas los billetitos, ¿no? Y ya tienes para todo. No, señor, la plata nace del trabajo, se engendra en el ahorro, se reproduce en la inversión, se multiplica en el consumo. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando las cosas no van de esa secuencia, ese árbol mítico es como la olla al final del arco iris. No existe. Y sin embargo, aquí la gente prefiere creer que la olla está al final del arco iris, que el árbol del dinero está en el paraíso terrenal y el paraíso terrenal está en Ecuador, ¿no? En la cueva de los Tallos, no sé dónde esté, pero en algún lado está, ¿no? Entonces, esa actitud nos vuelve complacientes y simplemente estamos, gran parte de los ecuatorianos, esperando una dádiva. Entonces, cuando viene un señor simpático, ¿no? Que habla con amabilidad, a diferencia del otro energúmeno, ¿no? Entonces, vaya, pues está dispuesto a creerle. Ahora bien, lo que importa es que para que el señor simpático pueda hacer cosas buenas, necesita, primero, saber entender todo lo que yo acabo de decir ahora mismo respecto del ciclo de la economía, ¿no? Darle posibilidades, por ejemplo, a los capitales que hay alrededor del mundo, que pueden y podrían finalmente radicarse en Ecuador. ¿Cómo es posible que Ecuador tenga 170, no llega a 200 millones de inversión externa, ¿no? En el periodo anual, y que al sur y al norte tienen 5.000 y 8.000 millones cada uno, ¿no? ¿Cómo se explica uno esa diferencia? No es que somos feos, no es que no somos inteligentes, no es que no tenemos recursos, es que lamentablemente Ecuador es un país de aventura en materia económica. Entonces, quien mete la plata ahí muchas veces termina perdiendo el santo y la limosna. Y lamentablemente hay mucha historia alrededor de esa situación. Y por eso es que existe esta enorme dificultad. Ahora, ¿qué tal si gana el no? En ese momento se produce un hecatombe total de todo este proyecto del señor Moreno. Sería no solamente el señor Moreno, sería en realidad para todos los ecuatorianos, porque eso sí sería una verdadera hecatombe. El que sigamos con este modelo perverso, repito por tercera vez la palabra, ¿no? De el socialismo del siglo XXI, ¿no? Que es donde nos quieren mantener, ¿no? Esta es una forma de empezar al romper esas cadenas, ¿no? Pero te aseguro que de aquí hasta que lleguemos como es a romper esas cadenas, va a pasar mucha agua debajo del puente. Y por eso, por ejemplo, por eso es que te puedo decir, mientras más rápido sea la consulta, mejor para Moreno. Economista, yo quería hacer una consulta, estamos con el tiempo un poquito apretados, pero usted habla del socialismo del siglo XXI y de que no funciona. Mire, Bolivia, usted ya lo tiene que haber revisado. Crecimiento del 4.2% para el 2017 y del 4% para el 2018. ¿Por qué ellos sí, nosotros no? Sí, se dice que tenemos, no sé, el mismo régimen supraideológico. A ver, es que la diferencia es grande. El señor Morales habla sus payasadas, actúa con sus payasadas y dice lo que le da la gana. Pero detrás de esa careta hay una actitud realista de que zapatero a tus zapatos. Él no entiende el tema, pero tiene y ha tenido durante todo este tiempo un equipo económico que cree en la disciplina fiscal, que cree en la inversión externa, que cree en los mecanismos de mercado, ¿no? Y por esa razón el señor va en la dirección que va. El problema es para los otros socios del siglo XXI es que cuando el señor Correa necesitó plata, fue a pedirle a Morales que le preste plata, y Morales le dio algo que en Ecuador le llamamos yuca, ¿no? Bueno, mi querido Pacho, entonces, ¿qué podemos esperar hoy? Yo pienso que
va a ser más bien una taza de maicena, ¿no? No va a haber mucha cosa aquí. Gracias, mi querido Bien, Pancho. placer. Ustedes han escuchado al economista Francisco José Morales. No ha sido muy optimista el día de hoy. Está como la selección del Ecuador. No, yo no estoy como la selección del Ecuador No. porque yo todavía no he perdido. No ha hermano, perdido, no. ¿verdad? Estamos como todos los que seguimos a la selección. Pero por favor, es que nosotros sí estamos como es dispuestos a llegar al Mundial, por favor. 7:34. ¿Qué es lo que hubiera pasado, entre paréntesis, si Barcelona era que jugaba Sí, por Las supuesto. eliminatorias. la representación del país, las Claro que eliminatorias? sí. Huancavelica, la H grande de la información.